Línea Directa llega a sus hogares gracias al apoyo del Consejo del Condado de Montgomery en el estado de Maryland. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Soy Andrea Zarralde. Una llamada del supuesto banco, un mensaje sobre un paquete pendiente, una oferta de empleo falsa o una persona que se presenta como abogado y promete resolver rápidamente un caso migratorio. Las estafas pueden llegar por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, WhatsApp o redes sociales. Algunas utilizan amenazas, otras ofrecen premios, empleos o inversiones. También se está usando inteligencia artificial para imitar voces y crear mensajes cada vez más convincentes. Según el FBI, durante el 2025 se recibieron más de 22.000 denuncias relacionadas con estafas que utilizaron inteligencia artificial con pérdidas cercanas a los 893 millones de dólares. ¿Cómo podemos reconocer una estafa? ¿Y dónde podemos buscar ayuda? Hoy conversamos con Natalie Fanny González. Ella es presidenta del Consejo del Condado de Montgomery y también hablaremos con Michelle Escobar de la Oficina de Protección al Consumidor. Presidenta Natalie Fanny González, como siempre, un honor tenerte aquí en Línea Directa. Bienvenida. Mil gracias por la invitación. Para mí es el honor de estar aquí en tu show. Gracias una vez más por siempre estar ahí educando y apoyando a la comunidad por todos estos asuntos tan importantes, incluyendo este que estás recalcando. ¿Qué tan preocupante es actualmente el problema de las estafas para los residentes del condado de Montgomery? Mira, las estafas están causando más de 6,25 millones en pérdidas solo en el condado de Montgomery desde el 2022. El estado de Maryland también reportó 176 millones en pérdidas por fraudes contra mayores de edad en el 2025, evidenciando un problema grave y en aumento. Esto es algo que tenemos que seguir educando a la comunidad de cómo poder prevenir estas estafas y por eso te agradezco mucho esta oportunidad. ¿Cuáles son las modalidades que afectan con mayor frecuencia a nuestra comunidad en particular? Bueno, las estafas más frecuentes incluyen suplantación de identidad como agentes federales o gubernamentales, agencias bancarias, personal de soporte técnico falso, fraudes de lotería e inversiones, vulneración de tarjetas, falsedad vinculados a familiares, empresas falsas, donaciones en proyectos de caridad fraudulenta, falsificación de cheques. Estos son uno de los ejemplos más comunes que yo he escuchado donde la gente pues han sido víctimas de estafa. Presidenta, los estafadores suelen hacerse pasar por bancos, agencias gubernamentales, familiares, abogados o compañías reconocidas. ¿Qué señales deben alertar inmediatamente a los residentes? Mira, las señales de alarma son más que todo esa presión para actuar rápidamente. Métodos de irreversibles como las transferencias, la criptomoneda, efectivo o tarjetas de regalo, las solicitudes de datos personales sensibles, claves y códigos de acceso a cuentas bancarias, tarjetas de crédito, son algunas de las señales, pero yo diría que la más común que yo he escuchado es esa presión de actuar ya, porque si no actúas ya, te vamos a cancelar la electricidad o vamos a pagar el agua. Ese es el tipo de presiones que he escuchado. Y que generalmente meten miedo, ¿no? ¿Cuáles Sí. son las poblaciones más vulnerables, especialmente entre adultos mayores, inmigrantes y personas que enfrentan barreras de idioma o tecnología? Bueno, así como lo acabas de señalar en la pregunta, las personas mayores de 60 años, los adultos vulnerables, los inmigrantes con barreras lingüísticas al inglés
o que no son muy activos en la parte de tecnología, son objetos frecuentes de este tipo de acción y son la comunidad más vulnerable. En Maryland, el abuso financiero como residentes de la tercera edad, es decir, las personas mayores de 60 años, implicó 176 millones y alrededor de 4.7 mil víctimas en el 2025. Eso es bastante, o sea, prácticamente casi 5 mil víctimas en el 2025. Ujú. Algunas estafas, Presidenta, amenazan a las familias inmigrantes con arrestos, deportaciones, problemas legales, si es que no realizan algún pago. ¿Qué mensaje quieres enviarle a quienes reciben este tipo de amenazas, sobre todo particularmente que tienen que ver con inmigración? Mira, no cedan a las amenazas. Ninguna agencia real exige pago inmediato por estos medios. Verifique siempre la llamada, nunca pague bajo presión y consulte las autoridades o líneas de ayuda confiables. Algo que yo sí le digo mucho a las personas es que si a veces usted recibe una llamada dándole ese tipo de amenazas y la persona dice ser que representa una agencia gubernamental o una compañía telefónica, dígale, por favor, deme el teléfono y yo lo llamo, ¿me entiende? Y verifique que el teléfono que le están dando es el correcto. Una cosa que sí vi, especialmente el año pasado, muchas personas están recibiendo supuestamente llamadas de Pepco, que es la compañía de electricidad. Entonces, lo que hicimos fue decirle a la comunidad, si usted recibe una supuesta llamada de Pepco, lo que hace es que reciba la llamada, no conteste ninguna pregunta y dígale a la persona que usted los va a llamar luego cuando tenga tiempo. Y cuando llame, no llame el número que lo llamó, simplemente verifique el número correcto de Pepco y llámelos a ellos directo. ¿Me entiendes? Es una técnica que hemos estado promoviendo y ha funcionado para evitar este tipo de fraude. Muchas víctimas no denuncian por miedo o también por vergüenza. ¿Por qué es importante reportar incluso un intento de estafa? Mira, reportar incluso el intento es vital para desarticular estas redes criminales, porque estos son lo que son, ellos son los criminales. La policía del condado trabaja aliadamente con el FBI, el FBI. Hemos llevado a juicio 11 casos en el condado apoyándose en denuncia. Y es importante denunciar también para cuantificar la gravedad del problema. Inclusive si lo llaman y usted no accedió o usted se dio cuenta que fue alguien que lo está tratando de hacer un fraude con usted, de todas maneras notifique a la policía porque necesitamos saber cuántos casos siguen llevándose y eso nos ayuda en nuestras investigaciones, pues. ¿Qué está haciendo el condado para educar y proteger a sus residentes, incluida la distribución de información en español? Bueno, este es un gran ejemplo de lo que estamos haciendo, esta entrevista. En las redes sociales, el Consejo publica y advierte a los residentes sobre el riesgo de los estafadores. También tenemos podcasts, tenemos propagandas y materiales a través de nuestra oficina de protección al consumidor. Ellos están totalmente enfocados en esta área y más que todo es la parte educativa, diciéndole a las personas cómo entender esas señales de que esto puede ser un fraude, como explicamos anteriormente. Y estas entrevistas, te lo digo con sinceridad, Andrea, son extremadamente útiles para educar. Presidenta, los delincuentes también están utilizando ahora inteligencia artificial. Imitan voces que suenan igualitico, como si fuera la persona que estuviera hablando. Crean imágenes, mensajes falsos. ¿Cómo se puede preparar la comunidad? ¿Cómo se está preparando el gobierno local también frente a estas nuevas modalidades? Sí, esto es algo que ha crecido impresionadamente rápido, la inteligencia artificial, para imitar voces, como lo mencionas tú. Eh, por favor, verifique de que la persona que le está hablando, aunque suene como la persona que usted piensa que debe sonar o se vea por fotos que sea la persona, llame a esa persona y verifique rigurosamente la llamada. Cosas que usted sabe que más nadie puede saber de la persona, verifíquelo de esa manera, pero ya es sumamente usual el uso de inteligencia artificial y por eso es que estar más pilas, como decimos en mi país, en este tipo de casos. Para finalizar,
¿Cuáles son las recomendaciones principales que toda familia debe recordar para protegerse? Mira, yo diría que lo más básico es nunca compartir datos sensibles sin verificar, ¿ok? Llamar y verificar directamente con el contacto del banco o institución emisora de tarjetas de crédito. Te di el ejemplo de Pepco. Si supuestamente te llama Pepco, mejor dile a la persona, ok, yo los llamo cuando tenga tiempo y usted use el teléfono real de Pepco para verificar la llamada. Desconfiar de esas urgencias cuando se están llamando y te digan tienes que pagar ya porque si no le va a pasar esto a un familiar o te van a cortar la luz. Esos son señales de que esa llamada lo más seguro es que sea falsa. Y evite pagos con medios que son medios irreversibles. Y te estoy hablando de Bitcoin, Cash, SEO, que son medios que cuando tú los estás usando ya no puedes retirar esa transacción. Inclusive instala antivirus y reportar sospechas al 311 y a la policía. No tenga miedo o no le dé vergüenza porque hay tantas, miles de personas que están sufriendo eso. Yo sí he visto a personas, especialmente mayores, que sienten vergüenza cuando han caído en este tipo de estafas y sí les aseguro, cualquier persona puede ser víctima, no le dé vergüenza. Más bien es lo contrario. Tenga ¿cómo te puedo decir? Tenga el coraje de denunciar, porque cuando usted denuncia, usted ayuda a que otra persona a que no sea víctima de este tipo de fraude. Presidenta Natalie Fanny González, muchas gracias por acompañarnos en este programa de Línea Directa y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Mil gracias. Ya regresamos. Las historias utilizadas por los estafadores pueden variar, pero normalmente incluyen presión, amenazas, promesas demasiado buenas para ser ciertas o solicitudes de dinero e información personal. Regresamos ahora con Michelle Escobar de la Oficina de Protección al Consumidor del Condado de Montgomery para conocer las estafas más comunes y los recursos disponibles. Michelle, bienvenida a nuestro programa de Línea Directa. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias por tenerme hoy. Es un placer. ¿Cuál es la función de la Oficina de Protección al Consumidor y qué tipo de casos se pueden atender? Sí. Bueno, investigamos quejas y prácticas injustas y engañosas. Atendemos casos muy comunes como que se encuentran en la comunidad que son en contra contratistas, reparaciones de autos, remolques, compras y ciertas estafas. También ayudamos a resolver disputas entre los consumidores y los negocios. Hacemos cumplir las leyes de protección al consumidor del condado, y otorgamos algunas licencias y registramos algunos negocios, y ofrecemos educación para mantener a nuestras familias informadas y protegidas. ¿Cuáles son las estafas más comunes que están observando actualmente en el condado de Montgomery? Que realmente estas estafas como no solamente sirven para quienes residen en el condado, sino yo creo que en general para quienes están viendo nuestro programa hay ciertas no estafas que son muy comunes en nuestra comunidad. ¿Cuáles son estas? Sí, bueno, estamos viendo varias estafas comunes, como la suplantación de identidad, gente que se hace pasar por bancos, agencias de gobiernos o compañías de servicio. También hay estafadores que llegan a la puerta y tocan y dan ofertas que son demasiado buenas para ser verdad. Entonces, ojo con esos. Y claro, también hay muchas estafas que ocurren en línea. Ujú. Muchas personas, Michelle, reciben llamadas de un supuesto banco, del Seguro Social, de una agencia gubernamental o de una compañía de servicios. ¿Cómo podemos confirmar si esta comunicación es legítima? ¿Cuál es la mejor manera para saber si es verdad o no? Ya, si uno tiene duda de una llamada, cuelgue. Es lo primero. Pero también si le llama a usted una agencia usando un número, no, perdón, si le llaman y usted duda, entonces cuelgue. Pero lo que puede hacer es llamar a la agencia
pero de su sitio oficial, de su sitio de web oficial, el número que está ahí, o si tiene una cuenta, puede usar ese número, pero si tiene duda, es colgar, no participar en esa conversación y verificar con la compañía legítima. No confíe en esas identificador de llamadas porque puede ser falsificado. Ujú. También recibimos mensajes de texto sobre paquetes pendientes, cobros de peajes o cuentas suspendidas. ¿Qué debemos hacer antes de abrir un enlace o proporcionar información? Por ejemplo, en mi caso, Michelle, a mí me llegan un sinnúmero de mensajes de texto que tengo algún peaje vencido pendiente, que es del Departamento de Motores y Vehículos, todo el tiempo estoy recibiendo este tipo de mensajes y muchas veces parecen realmente ciertos, pero es importante recalcar y enseñar a nuestra comunidad que esa no es la manera en la que se comunican estas agencias. Explícanos un poco más al respecto. Sí, bueno, no hacer clic Mm. a enlaces sospechosos o que no esperan recibir, inesperados. Vaya directamente a la aplicación, lo mismo, del sitio de web de la compañía. Y si es sobre un paquete que sí están esperando, verifique el número de rastreo con el sitio legítimo de la empresa. Pero esos textos que le están llevando, que le están llegando a uno, especialmente si son inesperados, no le haga clic. Ok, ¿por qué debemos sospechar cuando alguien exige pagos mediante gift cards o tarjetas de regalo, criptomonedas, transferencias, aplicaciones como Zelle o Cash App? Sí, bueno, las compañías legítimas y las agencias de gobierno no piden pagos con tarjetas de regalo, criptomonedas o apps de pago. Los estafadores usan esos métodos de pago porque el dinero es casi imposible para recuperar. Am, la Oficina de Protección al Consumidor siempre sugiere pagar con tarjeta de crédito, con cheque o si tienen que pagar en efectivo, siempre pida un recibo. Ujú. Por favor, enfatiza, Michelle, que nunca, pero nunca debemos dar nuestra información bancaria, número de tarjeta de crédito o número de servicio social por teléfono a ninguna persona. Esto yo creo que es muy común y como decimos, tal vez el temor, muchas personas se ven muy convincentes y terminamos dando información indebida. Enfatiza la importancia de no dar ese tipo de información por teléfono. Sí, nunca, pero nunca comparte su cuenta bancaria, su tarjeta de crédito, el número de tarjeta de crédito o de su seguro social. Esa es información que uno tiene para nuestra protección. Esos son códigos, esos son números muy privados, muy importantes para uno. Solo de la información si usted inició la llamada y si usted sabe con quién está hablando, pero si es alguien que lo llamó a uno, no dé esa información nunca. Asegúrese saber exactamente con quién está hablando y eso es lo mejor hacer si usted inició esa llamada o esa comunicación. Vamos a suponer en un caso que alguien da este tipo de información por teléfono. ¿Qué debe hacer inmediatamente que se dio cuenta del error? Digamos que recibió la llamada, dio la información, colgó después, entró esa sospecha o esa intuición de que fue un error haber brindado esta información. ¿Cuál es el paso número uno? Comuníquese inmediatamente con su banco o compañía de tarjeta de crédito. Reporte el fraude y pida congelar o cerrar la cuenta afectada. Cambie todas sus contraseñas y si compartió su número de seguro social, coloque una alerta de fraude o congelamiento de crédito con las agencias de Equifax, Experian y TransUnion, con esas agencias de crédito. Ok. Existen llamadas de falsas emergencias familiares. Eso lo vemos cada vez más en nuestra comunidad. Incluso pueden imitar la voz de un hijo o un nieto mediante inteligencia artificial y estas voces, Michelle, suenan igualiticas debido a la tecnología y muchas de nuestras familias están cayendo en la trampa. ¿Cómo podemos verificar que realmente estamos hablando con nuestro familiar y que no se trata de algo
montado a través de inteligencia artificial, porque realmente estas voces suenan igualito y son situaciones de angustia que nos hacen soltar información o dinero de inmediato porque pensamos que nuestro familiar realmente está en riesgo. ¿Cómo podemos identificar, sobre todo ahora con el avance tecnológico? Bueno, primero, cuando algo así pasa, uno mantenga la calma y cuelgue si alguien le pide dinero por supuesta emergencia familiar. Llame mejor a ese familiar, no usando el número que apareció en el teléfono, pero sino llame al número de su familiar o verifique con otro familiar si es necesario para confirmar esa historia. Pero nunca actúe solo porque la voz suena igual. Ahora pueden imitar las voces con tecnologías. La inteligencia artificial puede clonar una voz en 10 a 30 segundos. Por eso ya no podemos confiar solamente solo porque suena como la voz. No sé si yo puedo compartir una historia rapidito sobre mi suegra, quien recibió una de esas llamadas por un sobrino bueno, supuesto sobrino, que estaba dándole sorpresa a su mamá, que es su hermana de ella, visitando al país, a su país, y que necesitaba un dinero para maletas, porque para pasar las maletas que se le perdió la cartera. Entonces ella, bueno. Sí, ok, inmediato fue al banco a agarrar a sacar el dinero, fue a Western Union. La empleada de Western Union um, le pareció sospechoso y le dice, pídele el nombre de su mamá a esta persona. Y dice, bueno, ¿por qué todavía en el teléfono? Entonces ella le pidió el nombre de la mamá y él no pudo darlo y ella colgó. Entonces, eso es algo en donde dos cosas, no siempre creer que es el familiar y también como comunidad, ayudarnos unos a los otros. Si nosotros vemos que algo está sospechoso, es importante tal vez hacer una pregunta y y ayudar a la persona a pensar lo que está haciendo primero, porque estas personas, estos estafadores usan presión y urgencia, son expertos para hacer eso. Entonces, deténgase, verifique, respiren antes de actuar. Increíble esa historia, Michelle, y aquí queda comprobado que nos puede pasar a cualquiera en casa, que no, nadie está a salvo de caer en manos de estos estafadores. ¿Recomiendan ustedes establecer una palabra o una pregunta secreta entre los miembros de la familia? Es decir, ¿se puede prevenir como un plan de acción? Sí, definitivamente. Eso es algo que nosotros siempre sugeríamos. Una palabra, una frase, una pregunta, puede ayudar en verificar si de verdad es una emergencia. En nuestra comunidad también preocupan los falsos abogados, notarios y consultores migratorios. Lógicamente estamos viviendo en este momento mucha presión migratoria y desafortunadamente quienes se hacen pasar por abogados se aprovechan. Háblanos por favor de el conocido notario fraud y de cómo podemos verificar que estamos contratando realmente un abogado especializado en inmigración y no un notario que no tiene ningún entrenamiento legal. Sí, bueno, en muchos países latinoamericanos un notario es abogado, pero en los Estados Unidos un notary no es abogado, ni puede dar asesoría de inmigración. El notary fraud ocurre cuando alguien se hace pasar por experto legal sin licencia, incluso enviando audiencias virtuales falsas. Los tribunales nunca envían notificaciones de audiencias por mensajes privados ni por enlaces que llegan de la nada. Para protegerse, solo trabaje con abogados con licencia o representantes acreditados por el Departamento de Justicia. Es importante verificar que el abogado tiene su licencia por el Directorio de Colegios de Abogados del Estado.
Otra cosa, nunca firme documentos en blanco. Nunca deje sus documentos originales en las manos de un supuesto notario. Y si fue víctima o un blanco de una estafa, repórtelo. Aquí en la Oficina de Protección al Consumidor no verificamos estatus migratorio si hay miedo o algo, hay una línea de denuncia anónima que está disponible para todos, que es si puedo compartir este número, que es el 240-777-3681. Michelle Escobar de la Oficina de Protección al Consumidor en el Condado de Montgomery. Agradecemos muchísimo tu tiempo. Nos diste información clave y concisa para todas nuestras familias, para no caer en más estafas, dejar de ser víctimas de estas estafas tan comunes en las que lamentablemente vemos cómo nuestras familias caen una y otra vez. Así que ya lo saben, en el Condado de Montgomery y en todas las jurisdicciones del área metropolitana de Washington existe una Oficina de Protección al Consumidor. Encuentren la suya. Denuncien, hagan por favor estos llamados y denuncien a sus estafadores. Así como comunidad podemos unirnos para que menos personas caigan en manos de ellos. Muchísimas gracias. Hoy aprendimos que las estafas pueden comenzar con una llamada, un mensaje, un correo electrónico, una conversación en redes sociales o una persona que llega a nuestra puerta. El estafador puede hacerse pasar por un familiar, un abogado, un banco, un empleador, una agencia del gobierno o una compañía reconocida. Aunque las historias son diferentes, existen señales de alerta que debemos reconocer. Recordemos 3 palabras: deténgase, verifique y reporte. Deténgase antes de entregar dinero o información. Verifique comunicándose directamente con la persona, empresa o con la institución. Reporte lo sucedido, incluso cuando no haya perdido dinero. Ser víctima de una estafa no debe causar vergüenza. Estos delincuentes utilizan técnicas diseñadas para provocar miedo, confusión y confianza. Agradecemos a la presidenta del Consejo, Natalie Fanny González, y a Michelle Escobar de la Oficina de Protección al Consumidor por acompañarnos en este programa de Línea Directa. A ustedes en casa también gracias por su sintonía. Soy Andrea Zarralde. Hasta la próxima.